Curioso cómo un trozo de pan puede despertar tanto miedo. Durante años, el pan fue símbolo de confort. Pan calentito por la mañana, olor a hogar, a abrazo de madre, a infancia. Pero hoy, lo miras como si fuera veneno. Un enemigo disfrazado de inocencia. Ese mismo pan que un día fue parte de tu rutina, ahora se ve como el comienzo del fin, un mordisco y el terror se instala. ¿Y si sube la glucosa? ¿Y si empeoró? ¿Será que me estoy matando poco a poco? Nadie te preparó para esto. Nadie te dijo que, después del diagnóstico, hasta las cosas más simples tendrían el peso de la culpa. Que comer pan se convertiría en una batalla interna entre el placer y el miedo. Que tu cuerpo sería un campo de batalla. Y la guerra, silenciosa. Pero respira, porque hoy vas a escuchar lo que nadie tiene el valor de decir. La verdad. Sí, el pan tiene carbohidratos. Sí, puede impactar tus niveles de azúcar en sangre. Pero, ¿por qué este alimento se convirtió en el símbolo de la prohibición? ¿Quién decidió que sería el principal villano de tu dieta? La respuesta, quizás, te incomode. Porque el problema nunca fue solo el pan. El problema es el miedo enraizado en cada comida. El trauma plantado por quien prefirió simplificar demasiado una realidad compleja. La culpa se ha vuelto más tóxica que cualquier rebanada de pan podría ser. Y ahí está el choque. Muchos diabéticos viven bajo restricciones extremas que destruyen más la mente que protegen el cuerpo. ¿Conoces a alguien que desarrolló ansiedad alimentaria después del diagnóstico? ¿Que llora en secreto después de comer algo prohibido? Pues sí. Eso no aparece en los folletos de la consulta. La vida se convirtió en conteo de gramos, una ecuación imposible entre deseo y control. Y todo comenzó con el pan, simple, suave, cotidiano, pero que ahora lleva el peso de una sentencia invisible. ¿Es realmente justo? ¿Te enseñaron a comer con conciencia o te empujaron a un abismo de miedo? Es momento de enfrentar esta pregunta de frente. Comenta aquí si esto te despertó. Si alguna vez miraste un pan con más miedo que hambre, escribe ahí, estoy aquí, no estás solo. Y la verdad, la verdadera verdad, comienza ahora. Tienes diabetes. En ese instante, el mundo se detuvo. Ni siquiera recuerdas lo que el médico dijo después de eso. Solo podías escuchar un zumbido, como si la vida hubiera apretado el botón de mudo. Y tu cuerpo, todo tu cuerpo se quedó helado. Ahí todo cambió. No saliste del consultorio con una receta. Saliste con una sentencia. Sin aviso, sin preparación, sin abrazo. Solo una lista de alimentos que ahora estaban prohibidos. Y claro, el pan estaba en la cima. Como si un trozo de trigo pudiera cargar con todo el peso de lo que te has convertido. Llegaste a casa, abriste la despensa y comenzaste a tirar todo lo que siempre formó parte de tu rutina. Como si el problema estuviera en los alimentos y no en la forma en que te entregaron este diagnóstico. Como si necesitaras borrar tu historia, tu cultura, tu mesa, para sobrevivir. Pero nadie te dijo que el trauma no está solo en el azúcar. Está en las palabras mal dichas, en la falta de acogida, en la frialdad de los protocolos. No recibiste información, recibiste miedo, y el miedo consume por dentro. Dejaste de comer pan, no porque lo entendieras, sino porque tuviste miedo de morir. Y lo que vino después fue aún peor, la obsesión. Medir la glucemia todo el tiempo, evitar todo, cortar todo, hasta cortarte a ti mismo del mundo. Y entonces comienzas a preguntarte, ¿fue el pan lo que me hizo mal? ¿O fue la forma en que me dijeron que lo arrancara de mi vida? Esa es la pregunta que nadie quiere responder. Pero aquí encontrarás lo que nunca te contaron. Si esto te tocó, si alguna vez sentiste ese dolor silencioso después del diagnóstico, escribe en los comentarios, yo sentí eso, porque solo quien lo vive en su piel entiende lo que realmente significa esta guerra. ¿Alguna vez has comido a escondidas? Masticado rápido, con culpa,
¿Tratando de tragar el placer antes de que alguien lo vea? Porque esta es la parte que nadie confiesa en voz alta. Lo que ocurre cuando echas de menos el sabor, cuando el olor a pan caliente invade la casa. Y tú, solo, te rindes. No estás comiendo por el cuerpo. Estás comiendo por el alma. Un alma cansada de decir no todos los días. Cansada de ser fuerte todo el tiempo. Cansada de ser el ejemplo. Y entonces haces lo que juraste que no harías. Abres el paquete, lo partes por la mitad. Y comes. Pero no saboreas. Masticas rápido, tragando en seco, con miedo. Miedo de la glucemia. Miedo del arrepentimiento. Miedo de ser descubierto. La verdad es que lo que más duele no es el pan, es el escondite, es la vergüenza, es el sentimiento de fracaso. Como si un bocado te convirtiera en alguien débil, irresponsable, inconsecuente. Pero, ¿quién fue el que puso eso en tu cabeza? No eres débil. Eres humano. Y tu hambre no es solo de comida. Es de libertad, de paz, de vivir sin miedo de cada bocado. Quizás lo que te destruye lentamente no sea el pan, sea la culpa que llevas cada vez que deseas algo tan simple, tan cotidiano, tan humano. Y esa culpa tiene nombre, tiene color, tiene olor. Es el reflejo de una sociedad que prefiere condenarte a educarte. Si alguna vez has vivido esto, si alguna vez has comido a escondidas con el corazón acelerado, comenta aquí. Ya sentí ese dolor. No estás solo. Esta conversación necesita ocurrir, y empieza aquí. Y el engaño disfrazado de salud, manteniendo el mismo estilo sombrío, emocional y reflexivo que conecta profundamente con quienes viven la realidad de la diabetes día a día. Te dijeron que el pan integral era la solución. Te mintieron. Porque es fácil tomar algo procesado, cubrirlo con una etiqueta bonita y decir que es bueno. Pero cuando das la vuelta al paquete, ingredientes impronunciables, aditivos, escondidos, azúcares disfrazados, todo allí, justo bajo el nombre de saludable. Tú lo creíste. Al fin y al cabo, necesitabas seguir comiendo algo. Y todo el mundo decía, elige el integral, este se puede. Entonces obedeciste, compraste, comiste, sentiste menos culpa. Pero la glucosa subió de la misma manera, el cuerpo respondió de la misma manera. La frustración volvió con fuerza total. La traición no vino del alimento, vino de la falsa promesa, del marketing que se lucra a costa de tu enfermedad. El problema nunca fue solo el pan. El problema es que nunca estuviste realmente informado. ¿Cuántas veces has intentado hacerlo bien y aún así salió mal? Pan integral, pan de granos, pan sin gluten. Saltaste de una etiqueta a otra tratando de encontrar la salida, pero la verdad es, no necesitas más etiquetas. Necesitas claridad, respeto, verdad. Y la verdad duele, pero libera, porque el pan integral no es sinónimo de salud. Es sinónimo de un sistema que te enseña a confiar en lo que está impreso, pero esconde lo que realmente importa. Si alguna vez caíste en este mito, si alguna vez te sentiste engañado por un alimento, que juraba ser bueno, comenta aquí, esto me engañó. Basta de medias verdades. Basta de marketing sobre tu salud. Es hora de descubrir lo que realmente funciona. ¿Crees que el problema es solo el azúcar? No te contaron esto. Pero la verdad es que, para tu cuerpo, ciertos panes actúan como azúcar puro, aunque no tengan sabor dulce, aunque sean integrales, aunque la etiqueta diga sin azúcar. Eso es lo que nadie te explica. La harina refinada, o incluso la integral ultraprocesada, se transforma rápidamente en glucosa en la sangre. Es como echar gasolina al fuego. Pensabas que estabas seguro, pero te estabas saboteando sin darte cuenta. Lo peor de todo, esto no ocurre de inmediato. La glucosa sube lentamente, luego se desploma. Sientes cansancio, debilidad, irritación. Y la culpa regresa. Te preguntas, ¿habrá comido demasiado? ¿Lo habré hecho mal de nuevo? No. Solo no sabías la verdad. Y nadie se preocupó por contártela.
Esta montaña rusa invisible destruye tu energía, tu humor, tu esperanza. Pero sigue siendo ignorada en los comerciales, en las redes sociales, en los consejos rápidos que te lanzan a la cara. Solo es cuestión de equilibrio. Con moderación, puedes todo. Pero, ¿qué es moderación para quien ya vive al límite? No necesitas pasar por esto en la oscuridad. Necesitas información de verdad. No eslóganes. Si alguna vez sentiste que algo estaba mal, incluso haciendo todo bien. Si alguna vez viste la glucosa dispararse sin entender por qué, comenta aquí. Yo ya viví esto. Necesitamos hablar sobre esto, porque vivir con diabetes no es seguir reglas de embalaje. Es entender cómo cada detalle afecta a tu cuerpo. Y la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la libertad. ¿Cuándo fue que comer se convirtió en una amenaza? No te diste cuenta. Pero, poco a poco, aquella sensación ligera de sentarte a comer se transformó en una guerra interna. Miras el plato y no ves comida. Ves culpa, miedo, matemáticas. ¿Cuántos gramos? ¿Cuántas calorías? ¿Cuánto me va a costar esto en la glucosa? Ya no masticas con placer. Masticas con culpa, con miedo de un número. No debería ser así. Comer es un acto de vida. Pero con el tiempo, se convirtió en un recordatorio constante de todo lo que no puedes. Y lo intentas. Intentas comer al mínimo. Intentas evitar lo que amas. Intentas controlar lo incontrolable. Pero el cuerpo reacciona. El psicológico grita. Porque nadie aguanta vivir bajo vigilancia todo el tiempo. Y la comida, que debería nutrir, se volvió prisión. ¿Te has sentido así? La peor parte es que por fuera nadie lo ve. Piensan que es exagerado, que es solo comida. Pero tú sabes la verdad. Cada comida se convierte en una prueba de resistencia. Cada bocado, una negociación con la culpa. ¿Alguna vez has llorado después de comer? ¿Te has arrepentido antes incluso de terminar el plato? Entonces comenta aquí. Entiendo ese dolor. Porque esto no es sobre pan. No es sobre dieta. Es sobre una relación rota. Entre tú y algo esencial. Y solo comenzamos a reconstruir eso cuando dejamos de fingir que todo está bien. ¿Recuerdas el día en que te dijeron que aquello que más amas ahora era un riesgo? No fue una advertencia amable. Fue un corte directo. Rápido, como quien quita un dulce de la mano de un niño y dice, se acabó. Era solo pan. Era solo un pedazo de tu rutina. Pero en aquel consultorio frío, con olor a alcohol y papel blanco, parecía que estaban arrancando una parte de quién eres. Y entonces el médico dijo, tendrás que renunciar a eso. Así, sin preparación, sin preguntar qué significaba eso para ti. Saliste de allí en silencio, por fuera, fuerte, por dentro, destrozado. La primera visita al mercado después de la consulta fue cruel. Mirabas los pasillos y parecía que todo estaba prohibido. El pan, el pastel de tu abuela, las galletas de la infancia. Todo eso, ahora, era como veneno. No era solo sobre comida. Era sobre identidad, sobre memoria, sobre afecto. Nadie te preparó para el dolor de renunciar a lo que te hacía sonreír. Te enseñaron a contar carbohidratos, pero no te enseñaron a lidiar con el duelo silencioso de cada renuncia, porque eso es lo que nadie dice. Vivir con diabetes no es solo controlar números, es aprender a enfrentar las pérdidas invisibles. ¿Ya has vivido esto? ¿Alguna vez escuchaste a un médico decir, con frialdad, que tu placer era peligroso? Entonces comenta aquí. Yo también lo escuché. Porque a veces, la herida mayor no está en el cuerpo, está en el silencio del alma. Casi renuncié a mí mismo por culpa de un pan. Durante meses, creí que el problema era él, que ese pedazo suave, calentito, que tanto me acogió en la infancia, era mi enemigo ahora. Demonicé el pan. Lo llamé villano. Lo eché de mi vida sin siquiera entender bien por qué. Pero ¿sabes qué fue lo que más me destruyó? Que nadie me explicó.
Nadie tuvo el valor de decirme que el problema no era el pan, era el tipo de pan, era el tipo de información. Fue en una charla sin pretensiones, con una nutricionista que no intentó asustarme, cuando comprendí. Ella me miró a los ojos y dijo: no necesitas excluir el pan, necesitas elegir mejor. Me quedé paralizado. Años de culpa, años de miedo, dejados de lado por una simple frase. Pan de verdad, hecho con harina integral, con fibras, sin aditivos, con fermentación lenta. Ese pan no me atacaba. Encajaba. Me nutría. Era como si estuviera reencontrando una parte de mí que había perdido en el camino. Con cada bocado, un nuevo comienzo. Sin miedo, sin remordimientos. ¿Y lo más locos? Que nadie me dijo esto antes. Prefirieron verme desistir, pensar que la salud era solo sacrificio. Pero a veces, lo que falta no es fuerza de voluntad, es verdad, es claridad. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez creíste que necesitabas alejarte de lo que amabas, solo para luego descubrir que podrías haberte quedado si hubieras sido orientado de la manera correcta? Comenta aquí. Yo merecía saber esto antes, porque a veces la cura no está en cortar todo, está en elegir con conciencia. Comer, para mí, era una guerra, no contra el hambre, sino contra la culpa. Cada comida era un campo minado. Cada bocado venía con miedo. Miedo de que subiera la glucosa. Miedo de fallar. Miedo de estar matándome poco a poco, aunque sin querer. Pero nadie veía eso. Por fuera, decían que yo era controlado. Por dentro, estaba agotado. No era solo sobre contar carbohidratos. Era sobrecargar vergüenza en cada comida. Fue en ese momento que decidí parar. No de luchar contra la diabetes, sino de luchar contra mí mismo. Comencé a estudiar, no en el sentido técnico, de laboratorio, sino con la mirada de quien quería entender su propio cuerpo. Descubrí que no todos los carbohidratos son enemigos, que combinar fibras con proteínas lo cambia todo, que el índice glucémico no es un castigo, es una brújula, y que el pan, sí, puede estar en el plato, si sé cómo. La comida volvió a tener sabor, no porque volviera a comer de todo, sino porque dejé de comer con miedo. Ese desespero después de cada comida, esperando que la glucosa explotara, se detuvo. Hoy, mi cuerpo responde de manera diferente, no porque la diabetes haya desaparecido, sino porque dejé de ser rehén de la ignorancia. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes lo que es sentir culpa solo por tener hambre? Entonces escribe en los comentarios: quiero comer en paz. Porque la reeducación alimentaria no es un castigo, es libertad. Y comienza cuando dejas de castigarte y empiezas a escucharte. ¿Sabes qué es lo que más me indigna? No es tener diabetes, es tener que descubrir todo por mi cuenta. Años yendo a consultorios, años escuchando la misma letanía técnica, fría, genérica. Evita los carbohidratos. No comas pan, controla la glucosa. Pero nadie me miró a los ojos para preguntar: ¿entendiste lo que esto significa? ¿Sabes lo que esto va a causar en tu día a día? ¿Sabes el peso psicológico que es salir de una consulta pensando que el desayuno que amas se ha convertido en veneno? Te entregan un papel, con alimentos prohibidos, con palabras difíciles, pero no entregan esperanza. ¿Por qué nadie me dijo que existen panes que no disparan la glucosa? ¿Por qué nadie me contó que el orden de los alimentos en el plato cambia el impacto en la sangre? ¿Por qué escondieron esto? La verdad es que el sistema no te prepara para vivir. Te prepara para sobrevivir, para depender, para obedecer sin cuestionar. ¿Y si alguien me hubiera dicho esto desde el principio? ¿Cuántos años de miedo, culpa y frustración habría evitado? Esta indignación no es solo mía. Es de quien ha visto su salud transformada en sentencia. Es de quien ya no quiere seguir órdenes ciegas. Es de quien quiere entender. Quiere elegir. Quiere vivir. Si esto te ha conmovido, comenta ahora. Basta de vivir en la oscuridad. Porque la indignación también es semilla de cambio.
Y solo cambiamos cuando dejamos de aceptar callados. En la vida de un diabético, hasta el pan puede convertirse en una elección de guerra. Y durante mucho tiempo, pensé que solo existía una opción: renunciar a todo lo que me daba placer, o pagar el precio en el cuerpo. Pero lo que nadie te cuenta es que existe un tercer camino, un camino que el sistema no incentiva, pero que lo cambia todo: el camino de la conciencia. Durante años, comí el pan que el sistema permitía, el pan blanco, el ultraprocesado, el de la prisa. Incluso cuando intentaba evitarlo, me encontraba en el café del trabajo, en casa de la familia, en la panadería de la esquina. Era como si el mundo gritara: o comes lo que hay, o pasas hambre. Pero un día me detuve, respiré hondo y decidí mirar al pan, no como villano, sino como mensajero. Descubrí que no es el pan el que destruye. Es el pan desconectado de la conciencia, el pan con prisa, el pan sin propósito, el pan que entra en el cuerpo sin ser comprendido. A partir de ahí, todo cambió. Empecé a hacer elecciones. Pan de fermentación natural, hecho en casa, con fibra, con equilibrio, con intención. ¿Y sabes lo más loco? Mi glucosa comenzó a respetarme, porque en el fondo solo quería ser escuchada. No me odiaba, solo gritaba porque la ignoraba. La verdadera libertad no está en cortar con el pan, está en entender el pan, está en hacer de él parte de tu historia y no tu enemigo. Tienes dos opciones hoy: seguir comiendo el pan que te dieron, o aprender a elegir el pan que te libera. Comenta aquí: yo elijo la conciencia. Porque esa elección es el inicio de tu cura. Durante mucho tiempo, comer fue una guerra, y cada bocado llevaba un peso: culpa, vergüenza, miedo, como si el cuerpo fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. Ser diabético no era solo una condición, era una prisión invisible. Toda elección alimentaria parecía un error, un crimen contra mí mismo. Y la peor parte era el silencio. El silencio de no poder hablar sobre esto sin ser juzgado. El silencio de los médicos apresurados. De los familiares que creen que exagero. De los amigos que dicen: solo no comas y ya está. Pero nadie veía el vacío. La opresión en el pecho después de rechazar un trozo de pastel. La mirada triste en el espejo después de cada crisis de hipoglucemia. Nadie escuchaba, porque el silencio era solo mío. Hasta que un día comí despacio, comí consciente y no sentí miedo. Por primera vez, comer fue un acto de amor, no de castigo. Entendí que la verdadera cura comienza cuando la culpa se va, cuando el miedo calla, y cuando la comida vuelve a ser conexión y no castigo. Ser diabético no me impide vivir 100 años. Lo que me impedía era el miedo de vivir cada uno de ellos, hoy, como en silencio. Pero es un silencio diferente, es un silencio de paz. Comer sin culpa, vivir sin miedo. Esa es la libertad que nadie enseña, pero que puedes conquistar. Si esto te ha tocado, comenta ahora: yo merezco vivir en paz, porque te lo mereces. Más que pan, más que una glucosa perfecta. Te mereces paz. Si esto te ha conmovido, no te vayas sin dejar tu huella aquí. Escribe en los comentarios: me estoy despertando. Porque la verdad sobre la diabetes no se entrega fácilmente. Pero si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para tomar el control. Dale me gusta, comparte con quien necesite escuchar esto ahora, y recuerda, no estás solo. El cambio comienza en el silencio, pero resuena cuando decidimos actuar.